De regreso con ustedes, mis amigos, y don Marco, claro está, que está abogando porque sigamos más a menudo con lo de Ucrania, pero ya no, ya usted le escribieron, Zelensky le dijo que esté tranquilo. No. Y más que se va a sentir más contento ahora porque tenemos un gran invitado. Sí, pero no fue Zelensky, Zelensky no nos ve a nosotros. Ajá, ¿y quién es que nos ve? No, a nosotros nos ven la gente que vive, los dominicanos que viven en Ucrania, y Putin nos ve en Rusia. Bueno, usted está. Bueno, don Marco, damos la bienvenida a Rafael Calderón, quien es miembro del Comité Central del PLD y un hijo importante de Asua. Así es. Bienvenido al punto. Muchas gracias, muy amable. Estamos Marco, todo suyo, usted es un gran amigo. Bueno, no, Rafael Calderón, aparte de todo, es un hombre que el currículum no coge todo el tiempo del programa, no solamente en la parte política, sino en toda su vida, desde filántropo, productor, etcétera, pero un hombre que ha tenido, ha ocupado importantes posiciones políticas en el país y además ha sido senador, diputado, técnico de Hacienda, todo eso más. Lo único que creo que no ha sido es regidor. Pero un trabajador social es más que regidor. Y vamos a hablar, Calderón, hay ahora mismo una guerra, ya comenzó una guerra de encuestas, donde salen diferentes números y también gente que dice que no cree en las encuestas, pero también hay gente que dicen que la oposición no está creciendo como dicen. Realmente el gobierno, el partido del gobierno mantiene al menos su fortaleza y que la oposición no tiene absolutamente ningún sentido porque no tienen planteamientos que puedan convencer al país de que el gobierno no está haciendo lo correcto. En fin, ¿cuál es la opinión sociológicamente hablando suya frente a esta situación? Bien, primero agradecerles esta honrosa invitación a Domingo y a Marcos. Domingo nos invitó a usted. Bueno, los dos nos invitaron. Yo pienso que ustedes hacen un programa productivo, de orientación a la población, con un nivel de objetividad aceptable. En cuanto a la pregunta que nos hace Marcos, tiene dos aspectos. En primer lugar, el tema de las encuestas, las investigaciones, las posiciones del PLD y de la oposición en sentido general, y la posición del PRM o el gobierno frente a la población. Mira, el que no cree las encuestas tiene problemas, porque lamentablemente una investigación generalmente se hacen entrevistas a través de encuestas y los resultados, si son aplicados con metodología adecuada, pues siempre resultarán lo más cercanas posible a la realidad. Evidentemente hay encuestadoras o encuestadores que retuercen las metodologías con el propósito de beneficiar a un determinado partido, a una determinada persona o empresa, pero eso es falta de ética, eso no es profesional. Yo creo que eso es la minoría que hace eso, si es que alguien lo hace, pero son muy pocos. Pero las encuestas que conocemos, las que se publican y las que no se publican, indican claramente que el PLD está en ascenso. El PLD está en crecimiento, mi amigo Marcos, a nivel nacional y en todos los estratos sociales. Desde los empresarios, los comerciantes, los inversionistas, hasta la clase media que se había alejado un poco del PLD en los últimos años de su gobierno, y por supuesto en mucho mayor proporción y con más dinamismo, y yo te diría con más ganas en la clase baja. Los sectores populares, los sectores más empobrecidos,
son los que están ansiando volver al gobierno con un PLD a la cabeza. Porque el resultado está ahí. Haciendo las comparaciones, es evidente que los gobiernos del PLD han sido mucho más productivos, han sido mucho más enriquecedor de la sociedad dominicana, han sido capaces de multiplicar por 5 la riqueza de este país durante su tiempo de gobernanza, durante los últimos 16 años, en particular del 2004 al 2020. Pero además, el PLD, el partido está haciendo un trabajo extraordinario, precisamente porque eso no llega de manera gratuita. Es un ascenso y un nivel de aceptación y de reconocimiento a las capacidades de los gobiernos del PLD, que no es que llegue así, es que además del resultado que se exhibe a nivel nacional en todos los sectores del país, además de eso, el partido ha estado manejando una serie de programas para adaptarse, para modernizarse, para dinamizar, para transparentar lo que es su militancia real y activa. Entonces está ahora mismo en la línea organizativa y electoral y está planteando donde quiera que hay comités de base nuevos y comités intermedios nuevos o viejos que puedan trabajar en torno a las mesas electorales. Estamos en ese proceso que se está desarrollando con mucho éxito y digamos con muy buen resultado. Eso, todos los días entra gente que se disgustó del PLD por alguna razón, pero están volviendo a su casa. Todos los días, aunque no se publique, aunque eso se mantenga en bajo perfil, pero eso se nota. Cuando hay una visita de la alta dirección del partido a cualquier municipio del país, es evidente con la alegría, con el entusiasmo, con la decisión firme que ya asume la dirección y la militancia del partido, los simpatizantes del partido, en torno a lo que son las directrices, las orientaciones de esa alta dirección a nivel nacional. Muchas opiniones. Eso es lo primero. Lo segundo, para terminar de dar la respuesta a las dos partes. Mira, Marco, todo el que tiene un poquito de conocimiento político y que es observador y que está sintiendo lo que está pasando en este país, no solamente la clase pobre, también la clase media y en alguna medida la clase alta, está clarísimo que el PRM y sus socios, el gobierno, están bajando todos los días una tendencia hacia la baja en términos de aceptación, de simpatía en la sociedad dominicana. El presidente Luis Abinader creo que ganó con un 57%, con todos los aliados. Y ahora el partido realmente lo que anda es por el 41, por el 42%. La oposición junta tiene más del 41-42%. El PLD, ahora mismo la segunda fuerza mayoritaria del país. Después del PRM está el PLD subiendo y el PRM bajando. Pero habrá algún momento en que la oposición tendrá que buscar la manera de unificar criterios, de buscar fórmulas que garanticen el triunfo de la oposición en el 2028. Lo primero que habrá, o que tendrá que haber, o deberá haber, un acuerdo, digamos, viable, objetivo, razonable en las elecciones municipales. Y en esas elecciones municipales, yo te diría que sería un filtro que va, en cierto modo, a determinar si es viable, si es posible o no un acuerdo en el nivel presidencial. Creo que sí que es posible. Todo va a depender del nivel de voluntad y de la conciencia. Usted lo que está diciendo es, si mal no interpreto, que la única posibilidad, aunque no mencionó única, la única posibilidad que tiene la oposición de ganar es si se une. De lo contrario, el PRM continuaría en el poder. No hay una sola opción. Desde luego, cuando tú tienes más de una opción, tú tratas de empujar, tú tratas de concretar la que tú entiendes que es la que garantice en mayor medida el éxito y el triunfo. Y a mi juicio, la que te garantiza desde ahora el triunfo en el 28
es un proceso de crecimiento del PLD como partido en primer lugar. Ahí no nos podemos detener, ahí no podemos coger vacaciones. Es todos los días para que el PLD sea cada día más fuerte como organización política y pueda entonces encabezar cualquier tipo de alianza que se pueda lograr en el futuro. Don Rafael, vemos cómo en los diarios sale a relucir que el Banco Central dice hay una inflación controlada, pero hay un incremento de todos los productos de primera necesidad y de todos los servicios. Y cada vez más el salario de la clase humilde está más achicado. Y viendo eso, usted hablaba ahorita de una línea política del PLD y que la gente quizás ha ido sintiendo. ¿Usted cree que este renacer del PLD se debe, y precisamente a una consigna que dice que el PLD se vivía mejor? ¿Usted cree que a raíz de ese análisis, de ese cuestionamiento que la gente ha visto, que ha visto los dos escenarios, el actual y el que se vivió en el momento con el presidente Danilo Medina, es lo que ha motivado a que, como usted dice, que haya un crecimiento del PLD? Evidentemente, mira, Domingo, ayer estuve conversando con unos productores agrícolas del Tetero. El Tetero es una comunidad rural, un paraje del municipio, del distrito municipal de Las Lagunas. Eso es en Asua, ¿no? Y Las Lagunas es un distrito municipal de Paz de las Casas. Paz de las Casas. En la provincia de Asua. Ese productor del Tetero, que también le pregunté por las comunidades más cercanas, como son el Gramazo, La Fortuna, que son Cajo de Monte, que son comunidades que estaban relativamente cercanas. Él me decía que lamentablemente, por ejemplo ahora, porque esa zona se siembra habichuela negra, la mayoría de la habichuela se perdió por falta de agua, por falta de asesoría técnica, por falta del financiamiento oportuno. La mayoría se perdió. Pero esa zona, el presidente Medina le sembró cerca de 700,000 tareas de café, de aguacate, de limón persa, de chinola, de árboles maderables, o sea, el pino, caoba, roble, caracolí, cedro. Todo eso fue reforestado. Todas esas montañas que estaban peladas. Pero no solamente eso. Esos agricultores, 5,000 productores de eso, recibían mensualmente 5,000 pesos. Pero, ¿para qué? Para que no cortara un árbol. ¿Y quién lo cortó? Para que limpiaran los bosques, para que sembraran árboles, para que cuidaran la montaña. Pero no solamente eso. Se le facilitó, el gobierno le facilitó bulldozers, tractores, se le construyeron los caminos vecinales, se hicieron carreteras asfaltadas hasta los fríos. Y el Tetero está a 30 kilómetros de Constanza, que es lo único que falta por asfaltar. Para llegar a Constanza, de Asua a Constanza, en 2 horas y media. Carretera sur-norte es esa realmente. Porque la carretera, por ahí que yo voy a Constanza, por ahí he ido varias veces. La gente de Paz de las Casas y de Guayabal, que hace negocio con Constanza, es por ahí que circula. Porque es un paso. Hay 30 kilómetros que no están asfaltados. Pero también hay otra vía, que es de la siembra, que es otro distrito municipal de Paz de las Casas, a Constanza, son 35 kilómetros. Que hay que mejorar. O sea, esa no está funcionando porque está muy arrabalizada. ¿Y se mantienen esa conquista? Claro. La conquista de los 5,000 pesos. No, hombre, no, eso se lo quitaron hace rato. Ajá. Abandonaron todo ese proyecto. Incluso el mercado de aguacate se perdió. Y ahí, yo recuerdo que el presidente Danilo le decía a ellos, ustedes van a ser millonarios, ustedes van a ganar mucho dinero. Y yo ni lo creía. Pero evidentemente, hace ya un tiempo, hace 3 años o más que están produciendo aguacate, y en 30 tareas de aguacate, se la compran en la mata por 2.4 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? Son mucho más de 100,000 pesos mensuales promedio. En la mata. Ahora se perdió el mercado, en una gran parte, el año pasado sobre todo, y se perdió mucho dinero en el campo. El banco de Paz de las Casas estaba lleno
fila la gente cambiando cheques o haciendo operaciones bancarias. De toda esa gente de la montaña. Usted va ahora, yo creo que bajó de categoría, lo que reservo ya. Porque ahora se convirtió como en una, no sé si una agencia o qué, porque no tiene el mismo dinamismo de la economía que tenía en esa época. Vamos a una pausa, un galerón, y vamos a seguir conversando sobre la situación de Asua y algunos aspectos políticos. Vamos a la pausa.